Buenos días, mi nombre es Adrián Carlesi, soy médico cardiólogo y vamos a dar continuidad al curso superior de cardiología. El tema de hoy es estenosis aórtica y vamos a tratar de explicar un poco sobre todo las situaciones especiales que nos plantea la estenosis aórtica. A pesar que si uno toma en cuenta la población general, la valvulopatía más frecuente es la insuficiencia mitral. La estenosis aórtica es la valvulopatía que deriva en la mayor intervención e indicación de reemplazo valvular. Es por eso que estamos frente a un desafío en cuanto al manejo de estos pacientes. Y para entrar un poco someramente en lo que es la fisiopatología de esta valvulopatía, cualquiera de las etiologías que generan obstrucción al vaciado ventricular izquierdo va a impactar en el ventrículo aumentando la presión intraventricular y generando un gradiente transvalvular entre lo que es la aorta y el ventrículo izquierdo. Este aumento de la presión genera que para pasar a través de un orificio reducido y mantener el mismo volumen en todo el organismo, la velocidad de ese flujo tiene que aumentar para poder lograrlo. Y que uno de los impactos más importantes que genera este aumento de la presión intraventricular es el aumento de la tensión parietal. Y esto se refleja a través de la fórmula de Laplace, en donde la tensión parietal es directamente proporcional a la presión intraventricular y al radio de la cavidad que tiene esta, este ventrículo, y es inversamente proporcional al espesor parietal. Es por eso que como respuesta adaptativa al aumento de la presión y la tensión parietal, hay aumento del espesor parietal. Pero ese aumento del espesor parietal genera un aumento de la masa del ventrículo izquierdo que va a generar mayor consumo de oxígeno miocárdico, va a disminuir el tiempo diastólico porque va a aumentar el flujo eyectivo del ventrículo izquierdo, eso va a generar isquemia, que ya de por sí en la disminución de la presión aórtica dada por este gradiente, va a generar también disfunción del ventrículo izquierdo y todas estas situaciones van a coincidir en terminar en la disfunción del ventrículo izquierdo. Y ustedes saben muy bien que esto se vio hace más de 50 años atrás por Bramwell, que los pacientes cambiaban drásticamente su curso clínico a partir de la aparición de los síntomas. Y esto ya lo vamos a ver porque esto ha modificado un poco con respecto a lo que se veía en la época de Bramwell. ¿Cuáles los parámetros que nosotros tenemos para calificar a una estenosis aórtica como severa? Bueno, esto es la velocidad medida por Doppler más de 4 metros por segundo, un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio, o un área valvular menor de 1 o menor de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie. Es importante decir que nunca se ha aclarado si estos son parámetros que tienen que estar los tres, puede haber uno de los demás, y que la relación entre estos parámetros, ya vamos a ver, es conflictiva o generalmente discordante. Y ya se sabe por los trabajos de Catherine Otto hace más de 20 años, que aquellos pacientes que tenían una velocidad más de 4 metros por segundo tenían una sobrevida mucho menor que aquellos pacientes que presentaban menos de 3 metros por segundo de velocidad. ¿Y cuál es la indicación de cirugía de recambio valvular? Bueno, aquellos pacientes que son portadores de estenosis aórtica severa, con función sistólica conservada, es decir, más del 50% de fracción de eyección, que presenten síntomas, o aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica severa y que van a ser sometidos a otra cirugía cardíaca. En este caso, no hay ningún tipo de duda en cuanto al manejo. Pero fíjense, esto es un paciente tiene 65% de fracción de eyección, un área valvular de 0,74, un gradiente medio de 43 milímetros de mercurio, una velocidad máxima de 4,62 metros por segundo y un gradiente máximo de 86 milímetros de mercurio, y está asintomático. O sea, en este caso, este paciente no tiene una alteración o un desafío diagnóstico, todos los parámetros son para severidad y es un paciente que está asintomático. Y los trabajos iniciales de Bramwell mostraban que los pacientes que estaban asintomáticos tenían una mortalidad o una muerte, una tasa de muerte súbita entre 3 y 5% por año. Es decir, era una tasa muy baja en aquellos pacientes que estaban asintomáticos. Pero estos pacientes generalmente son mucho más jóvenes que el registro, por ejemplo, de Patricia Pelica, que se hizo en el año 2005, en donde la media edad era de 72. Y la tasa de muerte súbita en pacientes asintomáticos era alrededor del 1% anual. ¿Y esto a qué se debe? Que estos pacientes del registro de Pelica
eran evaluados con pruebas funcionales cuando estaban asintomáticos, es decir, estaban verdaderamente asintomáticos. ¿Y esto por qué pasa? Porque muchos pacientes pueden reducir el nivel de actividad física que realizan en forma subconsciente para evitar o relativizar los síntomas y no ser conscientes y así generar no conciencia de cambios en la tolerancia al ejercicio. Entonces, uno tiene que tratar de determinar en forma exacta los síntomas porque es crucial debido a la posibilidad de la muerte súbita que tienen estos pacientes. Por lo tanto, aquellos pacientes que presentan síntomas durante la prueba, con un nivel de indicación clase 1, o que desarrollan hipotensión asintomática clase 2A, o presentan arritmias ventriculares complejas, que son asintomáticas, durante la prueba de ejercicio, tendrían indicación de recambio valvular aórtico. Y más allá de lo que puede hacer la sintomatología durante el ejercicio, el grupo de Pivarot estudió pacientes que habían tenido una ergometría negativa y vio qué parámetros podían dar algún tipo de pronóstico en el ecoestrés que podrían modificar el seguimiento en estos pacientes. Y fíjense, esto parece una verdad de perogrullo, pero aquellos pacientes que en reposo tenían mayor gradiente, obviamente tenían menos sobrevida libre de eventos. Pero aquellos pacientes que aumentaban el gradiente medio más de 20 milímetros de mercurio durante el ejercicio tenían una sobrevida libre de eventos peor que aquellos que su aumento durante el ejercicio era menor de 20 milímetros de mercurio. Y si combinábamos estos dos parámetros, aquellos pacientes que tenían un gradiente medio basal mayor de 35 milímetros de mercurio y aumentaban más de 20, la sobrevida libre de eventos era radicalmente diferente con los otros grupos. ¿Cuáles son las entidades especiales o situaciones especiales que presenta la estenosis aórtica? Bueno, uno es la estenosis aórtica severa con bajo flujo y que presenta función sistólica deprimida, y otro es la estenosis aórtica severa con bajo flujo, pero con función sistólica conservada, vaya esa llamada bajo flujo paradojal. Vayamos a la primera entidad, de aquellos que tienen depresión de la función sistólica. La contractilidad, la poscarga y la precarga a través del mecanismo de Fran-Starling son los que determinan generalmente el volumen sistólico expulsivo que tiene un ventrículo. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen una excesiva poscarga, es decir, por una estenosis aórtica? Bueno, generalmente pueden llegar a claudicar y generar deterioro en lo que es la fracción de eyección de los pacientes, que luego de disminuir o liberar de esa poscarga, pueden recuperar la fracción de eyección. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Fíjense, es un área valvular menos de 1 centímetro cuadrado que tiene el gradiente medio más de 40 milímetros de mercurio, una fracción de eyección menos de 40% y un volumen sistólico, un índice de volumen sistólico menor de 30-35 milímetros de mercurio, de mililitro por metro cuadrado, perdón. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes, a pesar de tener una fracción de eyección disminuida, presentan o conservan el aumento de gradiente, tienen los gradientes altos, por lo cual uno sabe que la reserva contráctil está preservada, por lo cual estos pacientes son indicación clase 1 de recambio valvular. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen un área valvular menor de 1, que los gradientes están bajos, que tienen bajo gradiente, que la fracción de eyección está deteriorada, y que el volumen sistólico también lo está? Bueno, en este caso, habíamos dicho que los factores que determinan el volumen sistólico es la contractilidad, la precarga y la poscarga. Estos pacientes pueden tener o un exceso de poscarga o pueden ya presentar alteración en la contractilidad. ¿Y cuál es la metodología para determinar en cuál de estos casos estamos presentes? Ya lo vamos a ver, que es el ecoestrés con dobutamina. ¿Por qué? Porque hay otra situación que también se nos puede plantear, es aquellos pacientes que presentan una miocardiopatía dilatada primaria, que pueden agregar una calcificación o esclerocalcificación leve y que debido al deterioro marcado que presentan en la contractilidad, no abre la válvula en forma correcta, en forma adecuada, por lo cual genera una obstrucción relativa o pseudoestenosis, con lo cual también a través de esta situación, es decir, a través del ecoestrés con dobutamina, podemos diferenciar estas entidades, un exceso de poscarga, una alteración en la contractilidad o la presencia de pseudoestenosis. Y cuando realizamos un ecoestrés con dobutamina, ¿a qué llamamos reserva contráctil presente?
Bueno, cuando hay un aumento mayor del 20% en el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, eso medido por Doppler a través de la integral de velocidad por el área del tracto de salida, que ya lo vamos a desarrollar más adelante, una mejoría del índice de motilidad parietal más del 20% o un aumento de la fracción de eyección de 10 puntos absolutos. Entonces, cuando hacemos un ecoestrés con dobutamina, ¿qué escenarios podemos tener? Bueno, podemos tener un grupo que lo denominaríamos 1A, que es una verdadera estenosis. Es decir, ¿cuál es el escenario hemodinámico? Reserva contráctil presente. Aumentan todos los parámetros que le determiné anteriormente. Hay aumento en los gradientes, que inicialmente estaban bajos, y el área valvular no tiene cambio, aumenta muy poquito, pero siempre manteniéndose por debajo de 1 centímetro cuadrado. El otro escenario, que es, podríamos denominarlo 1B, es un comportamiento miocárdico. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la reserva contráctil, aumenta la fracción de eyección, no aumentan los gradientes, el área valvular aumenta y queda por encima de 1 centímetro cuadrado. Este es el comportamiento de los pacientes que tienen una pseudoestenosis. Y el grupo 2 es el comportamiento indefinido, es decir, nosotros dimos dobutamina, pero la reserva contráctil no aumentó. Es decir, no podemos saber si estamos en presencia de una estenosis aórtica verdadera o una pseudoestenosis porque no hay reserva contráctil. Y vayamos a un caso clínico. Esta es una paciente de 68 años, hipertensa, exfumadora, dislipémica, que tiene disnea de 2 años de evolución, que es progresiva esta disnea, y que tiene una fracción de eyección del 33%, un gradiente medio del 33%, de 33 milímetros de mercurio, un área valvular de 0,68 y un índice de volumen sistólico de 30 mililitros por metro cuadrado. En este caso deberíamos dilucidar si esto es una estenosis aórtica verdadera o una pseudoestenosis en una paciente que tiene una miocardiopatía dilatada. Se le hizo el ecoestrés con dobutamina, esto que está es el basal, esto es dosis baja, y la inferior a la izquierda es la máxima dosis y la inferior a la derecha es la recuperación. Esto en el 4 cámaras, fíjense cómo aumenta la fracción de sección con respecto al basal. Esto es el eje largo paraesternal y el eje corto paraesternal. Fíjense cómo aumenta la contractilidad con las dosis máximas. Esta paciente generó una fracción de eyección en la máxima dosis de dobutamina de 60%, un gradiente medio de 66 milímetros de mercurio, un índice de volumen sistólico de 60 mililitros por metro cuadrado, y el área valvular fue de 0,70 al final de la dobutamina. Con lo cual, acá nosotros tenemos el diagnóstico de una estenosis aórtica verdadera. Y ya lo vieron hace mucho tiempo atrás el grupo de Jacques-Luc Monin en Francia, que los pacientes que tenían reserva contráctil y que eran tratados médicamente, es decir, que no se realizaba reemplazo valvular, tenían una sobrevida peor que aquellos pacientes que tenían reserva contráctil y que iban a reemplazo valvular. Pero si agregamos un poco de complejidad, ¿qué pasaba con aquellos pacientes que tenían reserva contráctil negativa y que iban a tratamiento médico versus aquellos pacientes que iban a reemplazo valvular? En este grupo, con una alta mortalidad, los pacientes que tienen reserva contráctil negativa y que son llevados a reemplazo valvular aórtico tienen una sobrevida menor, tienen una sobrevida mayor, perdón. ¿Y cómo podemos diferenciar a estos pacientes? Una de las herramientas que tenemos es la posibilidad de evaluar el calcio que tiene esta válvula a través de la tomografía multi-slide. Y fíjense que estos pacientes, aquellos pacientes que tenían un calcio muy aumentado, tenían una sobrevida menor que aquellos pacientes que no tenían tanto calcio en su válvula. Por lo cual, ¿cuál sería el diagrama para el seguimiento de estos pacientes o el manejo de estos pacientes? Los pacientes con estenosis con bajo gradiente y función sistólica deprimida, habría que hacer un ecoestrés con dobutamina para determinar en qué escenarios nos encontramos. Si aquellos pacientes tienen reserva contráctil y es una estenosis verdadera, no hay duda que hay que hacer reemplazo valvular aórtico. Si aquellos pacientes tienen reserva contráctil, pero tienen una pseudoestenosis, es una situación que merece otro análisis controversial y hoy en día se está estudiando estos pacientes. Y aquellos pacientes que tienen un ecoestrés con dobutamina, que no presentan reserva contráctil y que tienen alta densidad cálcica en la tomografía multislide, y evaluando siempre el riesgo quirúrgico, la mortalidad en el centro de donde trabajamos y la presencia o no de enfermedad coronaria asociada, podrían ir al reemplazo valvular aórtico. ¿Qué pasa con la estenosis aórtica severa con bajo flujo pero que presentan función sistólica conservada? ¿Cuáles son los parámetros que se toman para esta entidad?
un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado o menor de 0,60 centímetros cuadrados por metro cuadrado, un índice sistólico menos de 35 mililitros por metro cuadrado, un gradiente medio menos de 40 y una fracción de eyección que está por encima del 50%. Y una de las cuestiones que podrían explicar esta entidad es cómo analizamos nosotros la función sistólica. Si uno toma o analiza o mira a un ventrículo como un sistema de ingreso, un sistema hidrodinámico de ingreso y egreso de líquidos, uno va a evaluar a ese ventrículo a través de el gasto cardíaco, a través del volumen cardíaco, el volumen sistólico, a través de la presión arterial, de la resistencia periférica, y eso se hace a través de forma hemodinámica, como puede ser con un catéter de Swan-Ganz. Ahora, si nosotros evaluamos o consideramos a eso, al ventrículo, como una bomba de compresión hemodinámica, uno podría evaluar a través de la fracción de eyección este parámetro o esta manera como estaríamos evaluando acá abajo a la izquierda. Pero es de notar que el ventrículo izquierdo no solo es un sistema hidrodinámico de ingreso y egreso, no solo es un sistema de compresión, de bomba de compresión hemodinámica, sino que también es una bomba muscular, que tiene trabajo muscular, por lo cual evaluar la deformación y evaluar la contractilidad es una entidad un poco precoz para evaluarlo y que probablemente estos pacientes con bajo flujo paradojal presenten una fracción de eyección conservada, pero que ya deteriorada la función muscular. Por eso podrían presentar el bajo flujo. Entonces, y esto lo vio el grupo de Lancelotti, en donde analizó, diferenció pacientes con flujo normal y bajo gradiente, flujo normal y alto gradiente, bajo gradiente y alto, bajo flujo y alto gradiente, y bajo flujo, bajo gradiente. ¿Y qué se vio en estos pacientes? Que los pacientes que tenían bajo flujo, low flow, ya sea con alto gradiente o con bajo gradiente, tenían una deformación, es decir, una fuerza muscular, una función muscular más deteriorada que aquellos pacientes que tenían un flujo normal y tenían parámetros hemodinámicos evaluados a través del BNP en peor situación que el otro grupo. Por lo cual, una de las condiciones que pueden generar a estos pacientes es que, a pesar de tener una fracción de eyección conservada, ya tienen algún grado de deterioro en la función muscular. Y otra de las cosas que se suman a estos pacientes es que aquellos pacientes que tienen una estenosis aórtica sufren una carga valvular dada por la alteración estructural de la válvula y también una carga vascular. Los pacientes que tienen estenosis aórtica degenerativa comparten los factores de riesgo de la enfermedad arteriosclerótica y eso genera aumento en la rigidez arterial, disminución de la impedancia arterial, con lo cual hay una doble poscarga que estos pacientes tienen que soportar, por lo cual generan alteración en lo que es la función sistólica ventricular izquierda, expresada en primer término por alteración en la deformación miocárdica o fuerza muscular o función muscular. Y a partir de esto es lo que se creó el registro de lo que es el ZBA o la impedancia válvulo-arterial, que no es más ni menos que es la presión arterial sistólica más la diferencia de gradiente de presión que hay entre el ventrículo y la aorta sobre el índice de volumen sistólico. Y fíjense que este grupo, el grupo de Canadá que desarrolló esta entidad, determinó bajo, medio o alto ZBA cuando era más de 4,5 milímetros de mercurio por mililitro y por metro cuadrados, se hablaba de una alta impedancia válvulo-arterial. Y fíjense que a estos pacientes, cuando se los seguía independientemente del grado de estenosis, ya sea moderada o severa, la alta ZBA o impedancia válvulo-arterial generaba menor sobrevida. Y aquellos pacientes que tenían estenosis aórtica severa tenían más alta ZBA. Y esto se ve muy bien en trabajo hace muchos años, en donde eran pacientes que estaban críticamente enfermos, con disfunción ventricular, y se los sometía a la infusión de nitroprusiato. Y en estos pacientes, fíjense cómo la presión arterial media disminuía
la presión capilar pulmonar y disminuía también la resistencia sistémica cuando se le daba nitroprusiato e impactaba con el aumento del índice cardíaco y con el aumento del stroke volume, por lo cual a estos pacientes mejoraban la parte vascular, se le disminuía la parte vascular y eso impactaba en los gradientes. Es decir, los pacientes aumentaban los gradientes porque aumentaba el rendimiento sistólico y el área valvular quedaba igual. Por lo cual, el llenado ventricular reducido, porque esto ya vamos a ver, estos pacientes tienen ventrículos más chicos y más hipertróficos, tienen un deterioro en la función miocárdica, es decir, en la función muscular, agregados con alguna otra valvulopatía asociada o la presencia de fibrilación auricular, van a generar volumen cardíaco anterior reducido, van a generar flujo transvalvular bajo, con lo cual se va a generar lo que se llama la estenosis con bajo flujo y bajo gradiente y función sistólica o fracción de eyección conservada. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es lo que yo le decía, estos pacientes tienen ventrículos menos eh, distensible, con menor cavidad y mayor hipertrofia ventricular, con lo cual el volumen diastólico es menor, y a pesar de tener una fracción de eyección similar, estos pacientes tienen un volumen sistólico menor. ¿Y cuál es la epidemiología de esta entidad? Ya comenzó en el año 2007 con el grupo de Pivarot en Canadá, y ellos hablaban que la incidencia era entre el 24 y el 35% de los pacientes. Estudios posteriores, entre los cuales está el de Lancelotti, vio que en realidad esta entidad tiene una prevalencia mucho menor, casi 3 veces menor de lo que lo hacía el grupo de Pivarot. Nosotros en el año 2011 presentamos un trabajo con casi 100 pacientes y la prevalencia era de 12%. ¿Y cuáles son las posibilidades de esta entidad? Bueno, uno puede ser la inconsistencia de los parámetros o la error de medición. Y este es un estudio muy clásico en donde casi 2.500 pacientes con función sistólica conservada se veían que había una discordancia del 30% entre lo que es el gradiente medio y el área valvular. Es decir, que estos pacientes tenían un área valvular menor de 1, pero el gradiente era menor de 40, el gradiente medio era menor de 40 milímetros de mercurio. Y también había alrededor del 25% una discordancia entre lo que es la velocidad de 4 metros y el área valvular. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, uno porque está precisamente el bajo flujo transvalvular, genuino. Otro porque hay inconsistencia en los parámetros de la estenosis, de la severidad, y otro error en la medición. Ya el estudio de Carabello, hace unos años atrás, mostró que un área valvular de 1 centímetro cuadrado se corresponde con 26 milímetros de mercurio de gradiente medio. Y para lograr casi 40 milímetros de mercurio de gradiente medio tendríamos que tener un área de 0,8, por lo cual hay una inconsistencia entre los parámetros. Otro es la manera que nosotros medimos, y esta es la manera que nosotros medimos en el Doppler. Nosotros medimos el perímetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo multiplicamos por la integral de velocidades del tracto de salida del ventrículo izquierdo y lo dividimos por la integral de velocidades de la válvula aórtica medida con el Doppler continuo. Y el perímetro que nosotros medimos lo sacamos a través de la medición del diámetro. Ese diámetro estimamos a través de pi por radio al cuadrado e insumimos que, o inferimos que el tracto de salida es circular. Y ya vio hace muchos años atrás, Evangelista, que cuando nosotros medíamos el volumen sistólico por el tracto de salida del ventrículo izquierdo a través del Doppler, infraestimábamos en un 28% aproximadamente el volumen sistólico que nosotros estimábamos correlacionado con la medición por hemodinamia a través del método de termodilución. Y como le decía, nosotros inferimos que a través de la medición del tracto de salida con Doppler, que es circular, y con el advenimiento de la tomografía multi-slide, se vio que en realidad en un gran porcentaje que está alrededor del 70% de los casos, el tracto de salida no es circular, sino que es ovoide. Y en este trabajo se vio que cuando nosotros hacíamos la estimación del área del tracto de salida del ventrículo izquierdo por ecografía nos daba 3,3, y cuando lo hacíamos por la planimetría a través de la tomografía multi-slide nos daba 4. Se infraestima el tracto de salida. Y este estudio que se hizo por termodilución, que eran pacientes que tenían diagnóstico de bajo flujo paradojal, se vio dos cosas. Primero, que esta entidad existe.
el problema es que se sobreestima su prevalencia. Y otra de las cosas que mostró este estudio, a través de lo que es la medición en forma invasiva, es que 6 de 58 pacientes fueron recatalogados no como severas, sino que fueron recatalogados como moderadas a través de la medición, por lo cual esta entidad está sobreestimada. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un reto terapéutico. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando estamos en un paciente que presenta un área valvular que está en menos de 1 centímetro cuadrado, un gradiente menos de 40 milímetros de mercurio y que tiene la fracción de eyección más del 50%? Entonces, en estos pacientes tenemos que ver si se trata verdaderamente de una estenosis aórtica con bajo flujo paradojal, es un error metodológico en la medición del área valvular, o es un producto de la inconsistencia de los parámetros de severidad de la estenosis aórtica. Y ahí es donde uno puede echar mano a lo que va a la multimagen. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cuestiones es que nosotros con el Doppler medimos lo que se llama el área aórtica efectiva, que es determinada por el área de la vena contracta, que es el lugar de menor presión. Y hay otras metodologías que miden lo que es el área valvular anatómica, y eso genera discordancias. Fíjense, este estudio de 45 pacientes en donde se realizó la medición por el transtorácico a través de la ecuación de continuidad tradicional, el transesofágico a través de la palimetría, la resonancia magnética y la tomografía multi-slide. Y fíjense que cuando uno lo medía con el transtorácico con la ecuación de continuidad, el área era promedio de 2 centímetros cuadrados, pero cuando se medían con las otras metodologías a través de lo que es el área valvular anatómica, no teníamos 2.5, 2.4, 2.5, es decir, un 25% más de medición en los valores de área. Y esto también pasa con el transesofágico 3D, cuando uno mide por planimetría, a diferencia de la medición por el área, por la ecuación de continuidad, uno infraestima el área valvular aórtica cuando lo mide con la ecuación de continuidad. Y esto es un trabajo interesante del grupo de Holanda, de Jaron Bach y de Victoria Delgado, en donde ellos lo que hicieron es la aplicación de una fórmula híbrida. Es decir, ¿qué es lo que hacían? Medían a través del Doppler el área valvular aórtica con el área del tracto de salida por el perímetro, y lo multiplicaban por el BTI del tracto de salida y el BTI de la aorta sobre la superficie corporal del paciente. Esto es la ecuación tradicional que nosotros hacemos con Doppler. Y a estos pacientes le hacían una tomografía multi-slide y utilizaban la planimetría que se le hacía a estos pacientes en la misma ecuación. O sea, en vez de utilizar el área valvular estimada a través del ecocardiograma, utilizaban el área del tracto de salida medida a través de planimetría por la tomografía multi-slide. Y fíjense cómo la diferencia cambiaba, es decir, aumentaba el área valvular cuando lo medíamos con esta fórmula híbrida. Y ellos vieron que, en primer término, aquellos pacientes que tenían flujo normal, pero que tenían bajo gradiente, la mitad de estos pacientes tenían una estenosis aórtica moderada, no era severa. Pero ¿qué pasaba en aquellos pacientes que tenían bajo flujo, es decir, menos de 35 mililitros por metro cuadrado de volumen sistólico? Bueno, estos pacientes, cerca de un 10%, más de un 10%, eran catalogados como estenosis aórtica moderada. Entonces, ¿en qué situación estamos? Cuando nosotros tenemos una estenosis aórtica severa con un área valvular menor de 1 centímetro cuadrado y la fracción de eyección más del 50%, cuando estamos en presencia del gasto cardíaco normal y gradientes altos, esto no presenta ningún desafío diagnóstico. Cuando nosotros tenemos un gradiente medio más de 40 milímetros de mercurio y un índice, es decir, un bajo flujo menos de 35 mililitros por metro cuadrado, lo que tenemos que hacer es evaluar todo lo que tenga que ver con los factores de riesgo que puedan estar aumentando lo que es la impedancia válvula arterial y controlarlos. Los pacientes que tienen gradientes menos de 40 y un índice más de 35, es decir, que tienen flujo normal, estos pacientes hay que hacer evaluar la hipertensión durante el estudio, esto ya lo vamos a ver ahora, y indexar por la superficie corporal del paciente. Y probablemente hacer algún otro estudio, porque en la mitad de estos casos se tratan de pacientes que tienen una estenosis aórtica moderada. Y una de las cuestiones que le decía es importante ver la presión que tienen durante el estudio. Este es un caso clínico presentado por Catherine Otto, en donde vio que cuando le hacían el ecocardiograma Doppler, el área valvular que se estimaba era de 0,5 y cuando iba a cateterismo, el área valvular que se estimaba era de 0,90.
Pero ¿por qué variaba esto? Porque el paciente estaba sometido a una alta carga válvula arterial que disminuía su gradiente. Acá la presión arterial durante el estudio de ecodoppler fue de 152-56 milímetros de mercurio. Cuando se le hizo el cateterismo, tenía 194 de presión arterial sistólica, con lo cual los gradientes fueron diferentes y obviamente la estimación del área valvular también fue diferente. ¿Y qué pasa entonces con los pacientes que tienen bajo gradiente, bajo flujo paradojal? Bueno, hay que tratar de dilucidar si esto es realmente, genuinamente, una estenosis aórtica con bajo flujo paradojal, y hay que echar mano a técnicas diagnósticas que van más allá de la ecocardiografía, como puede ser el eco 3D, la tomografía multi-slide o el propio cateterismo. Muchas gracias.